La empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, se ha multiplicado por 30, 3 veces más. Para que nos hagamos una idea claramente, las compras de Bitcoin que hace Michael Saylor luego las apalanca, por ejemplo, por 3. Entonces se endeudan para comprar más Bitcoin y además apalancarse. Bueno, esto está ocurriendo ya. Esto es un símbolo, pónganle ya el check de señal de burbuja. E insisto, quien no sabe por qué suben las bolsas es porque no sabe que funcionan con expectativas, porque Norteamérica, si ve que el conflicto se alarga, prefiere acabarlo. Esto es un tema a tener en cuenta. No es lo más probable, pero tenemos que vigilar si esa es la actitud, porque si esa es la actitud hay muchas más probabilidades de que el conflicto vaya adelante y sea mayor de lo esperado. El mercado está muy caliente. Estamos haciendo máximos en el Standard & Poor's, en el SP500, más conocido como SP500, en el Nasdaq, en el índice tecnológico, lo cual tampoco es extraño, porque realmente seguimos, aunque parezca mentira y se hable tanto de que esto, lo otro, que todo está muy mal, pero resulta que seguimos en plena revolución digital y además en la revolución de la inteligencia artificial, que va a ser el motor de la productividad de los próximos años. No nos hacemos una idea hasta qué punto, porque de inteligencia artificial se habla de los vídeos tan chulos que se hacen y estas cosas, lo que no se habla es hasta qué punto mejora la productividad de las empresas, pero no quería hablarles de eso, o también hablaré, pero sobre todo quería empezar este corto vídeo recordándoles que el mercado está muy bien, porque como en las redes, en las redes todo el que se ha perdido la subida dice que el mercado está muy mal, que las cosas están muy mal, que esto es temporal, que esto no va a continuar. ¿Por qué? Pues porque en las redes pasa eso, el que está invertido pues dice que está todo muy bien, y el que no lo está, pues dice que está todo muy mal y que la subida es puramente artificial, que hay una burbuja, etcétera. Es humano. Bueno, por supuesto, un buen asesor, un buen inversor, un buen gestor, lo que tiene que hacer es ser objetivo. No, que sea humano no significa que es lo que haya que hacer. Es que leía un titular que decía: nadie sabe, por qué suben las acciones. Oiga, no lo sabrá usted. Los que llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo, desde que se inició la tregua arancelaria, decimos que las acciones, la renta variable, la bolsa, sube por las expectativas de acuerdos comerciales que se están produciendo. Es decir, lo que eran expectativas hizo que empezara a subir el mercado después de la tregua que declaró Donald Trump en su ataque arancelario o comercial, y luego, bueno, pues se han ido confirmando que básicamente lo que está buscando Trump y el resto de socios comerciales son acuerdos. Entonces el mercado ha ido subiendo en función de esto. Usted no sabrá por qué suben las acciones, por qué sube la bolsa, pero honestamente nosotros sí. Por eso lo hemos dicho hace tiempo. Pero ese proceso no ha acabado. Es decir, primero no se han firmado están muy cercanos muchos acuerdos, otros se están firmando, pero no ha acabado el proceso, no se ha firmado con todo el mundo. Estamos viendo acuerdos muy adelantados. Parece que con Japón efectivamente va a ser un 15% de tarifa recíproca, que por cierto, quien dice que una tarifa recíproca es un mal acuerdo para Estados Unidos, del 15% concretamente, es que no sabe economía, porque es que vamos a ver, cuando tú tienes con un país, cuando Japón tiene superávit con Estados Unidos, es decir, que significa que le vende mucho más Japón a Estados Unidos que la viceversa. ¿Esto qué significa? Que el arancel, no sé si antes he dicho tarifa, es que los ingleses dicen tariff, pero si tú estás vendiéndole mucho a Estados Unidos, mucho más de lo que le compras, si aplicas un 15% recíproco, sale, digamos, perdiendo, entre comillas, en ese deal, en ese trade, en ese acuerdo sale en peores condiciones el que más vende a Estados Unidos. En este caso Japón, o si fuera al revés sería al revés. Es decir, si Estados Unidos tuviera un superávit comercial con Japón y se estableciera un 15% de aranceles, pues lógicamente se vería más perjudicado en importes absolutos, en términos, absolutos y relativos, en lo que se paga, en dólares, en pasta. Va a pagar mucho más Japón que antes. Japón estaba en un entorno del 10% de aranceles de sus productos. Cuando entraban en Estados Unidos pagaban un 10%.
Y aquí no entramos en la historia de si eso luego irá o no a los consumidores, estamos analizando únicamente ese dato. Y ese dato lo que dice es que Donald Trump ha negociado bien. Otra vez veremos si eso tiene consecuencias negativas para la economía americana, ya lo veremos, está por ver. No parece que por un 5% más vaya a dispararse la inflación en Estados Unidos, porque insisto, ya había un 10 antes de Donald Trump. A lo que íbamos, lo más importante, quien ha escrito ese artículo dice que no sabe por qué sube la bolsa. Bueno, pues sube porque hay acuerdos comerciales, sube también la bolsa americana, pues suben todas porque todo el mundo se quita, si me permiten la expresión, el marrón de encima, la incertidumbre. Pero no solo suben por eso. Ahora también hemos visto, por cierto, que parece ser, según grabo este vídeo, parece ser que la Unión Europea, y como previmos, por cierto, la Unión Europea también está a punto de llegar a un acuerdo que estaría en ese orden, ¿no? De esos aranceles del 15%. De nuevo, no es un mal acuerdo para Norteamérica porque Europa, yo creo que estaba en aranceles muchísimo más bajos, del entorno del 2 al 3%, pero esto lo digo de memoria, ahora va a pagar mucho más. Pero en cualquier caso es bueno para todos los que invertimos porque quita incertidumbre en las bolsas y por eso también subió mucho el Eurostoxx. También subió el Nikkei porque, por ejemplo, a los coches japoneses, que es lo más importante, no les ponen esos aranceles, son más reducidos o algo así, o sea, es un trato ventajoso. Por lo tanto, otra cosa que no sabe quien ha hecho ese titular es de que no sabe por qué sube la bolsa, lo que no sabe es que los mercados anticipan. Y los mercados están anticipando que si hay acuerdos comerciales razonables que no son inflacionistas, lo que tendremos es una Reserva Federal mucho más dispuesta a bajar los tipos de interés en, digamos, otoño, final de año. E insisto, quien no sabe por qué suben las bolsas es porque no sabe que funcionan con expectativas. A mí me parece que Bitcoin es un activo, sobre todo lo veo muy interesante como un medio de pago, una posible reserva de valor, por ejemplo, ante una crisis de deuda pública, cuando si se pierde la confianza en la deuda que emiten los políticos. La empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, se ha multiplicado por 30, 3 veces más. Para que nos hagamos una idea claramente, las compras de Bitcoin que hace Michael Saylor luego las apalanca, por ejemplo, por 3. Con lo cual, es una forma de ganar más. Y la gente compra a esa empresa porque es una forma de comprar Bitcoin y multiplicar por 3 o por 2 o por lo que sea en cada caso el tema. Y él hace ampliaciones de capital, entra más dinero. Claro, esto ya en sí es llamativo. El problema no es eso, porque el problema, Michael Saylor, bueno, sí, la empresa ahora vale muchísimo y claro, sería un problema que si cayera Bitcoin y pudiera tener problemas esta empresa. Él dice que no, que son créditos convertibles, pero cuidado, cuando hay crédito hay riesgo. Pero el problema es que, claro, le han surgido imitadores, pero no que le hayan surgido 2 o 3. Es que ahora, y ni pequeños tampoco, esta es una burbuja que se puede estar alimentando en la parte del apalancamiento por instituciones, lo cual es lo más peligroso, pues son las que tienen más dinero. Si un particular pone 1 euro, bueno, aunque lo pongan 18, pero 18 instituciones cogen su tesorería y la dedican a esto, pero estamos hablando de que esto lo están haciendo, coger su tesorería, crear un fondo dentro de la empresa solo para comprar criptomonedas, lo están haciendo, me viene a la mente, no voy a decir nombres, pero es una realidad, empresas mineras muy importantes, empresas farmacéuticas muy importantes, una cadena de gimnasios muy importante. ¿Y por qué esas? Porque son empresas que tienen mucho cash flow, que ingresan mucha liquidez y que tienen mucho cash y por lo tanto tienen la capacidad de endeudarse, de ir al banco y decirle, oiga, que yo tengo mucho cash, usted me puede dar crédito porque aquí está el cash. Entonces se endeudan para comprar más Bitcoin y además apalancarse. Bueno, esto está ocurriendo ya. Esto es un símbolo, pónganle ya el check de señal de burbuja. ¿Probablemente tengamos que llegar a más? Sí, pero vigilen eso, porque si ya empieza a convertirse en algo que hacen todas las empresas, cuidado, sobre todo el apalancamiento. Yo no estoy en contra de que las empresas diversifiquen una parte de su tesorería en Bitcoin, porque les podría venir muy bien eso, por ejemplo, si hay una crisis de deuda. O sea, no estoy contra eso. Yo hablo del apalancamiento. Segundo, ¿qué otra cosa me ha llamado a mí la atención, aparte del apalancamiento? Por ejemplo, el hecho de que una de las más importantes casas de apuestas de Estados Unidos haya publicado una nota de prensa diciendo que piensa expandirse en el sector cripto,
Creo que también decían que iban a comprar un broker importante, pero lo más importante además, no solo que la casa de apuestas se quiere expandir en el sector cripto, sino que van a contratar un influencer muy conocido para llevar a cabo este desarrollo. Fíjense ustedes las tres palabras que estamos usando aquí. Casa de apuestas, bueno, las dos concretamente en este caso. Casa de apuestas contrata influencer para expandirse en cripto. ¿No les suena como mínimo preocupante? Casa de apuestas, no estamos hablando de que un banco compra un broker o contrata un influencer, no, estamos hablando de que una casa de apuestas, que en Estados Unidos las hay enormes, esta en concreto es enorme, hay mucha tradición de apuesta, va a entrar en el mundo cripto, o sea, se van a... Bueno, pues a mí ya solo esas palabras unidas me llaman también la atención. Estamos dando un nuevo check, una nueva casilla que marcamos respecto a riesgo de que nos estemos aproximando a un nivel ya relativamente alto de burbuja. Luego tenemos otra cosa que es mucho más, ¿cómo diría yo?, mucho menos científica o menos dato, pero a mí siempre me ha servido mucho. Yo recuerdo que cuando hubo la primera gran caída del Bitcoin, que cayó un 70%, creo que fue en 2022, hablo también de memoria, precisamente porque subieron los tipos de interés, cayó la bolsa, etcétera, subió la inflación, o sea que ya ven ustedes que no es una buena protección contra la inflación. Bueno, el caso es que previamente habíamos visto cómo se ponían anuncios en las marquesinas de los autobuses, cómo se le ponían nombres a los estadios de Bitcoin o de dominios de exchanges de estos de Bitcoin, algunos un poco oscuros, que luego ha habido problemas. En la publicidad a veces también nos señalan dónde estamos. Y yo el otro día veía, y no es la primera vez que lo veo, pero veía uno en concreto, en el cual salía, bueno, así todo muy historiado, en X era, y salía una chica relativamente joven, pero que me recordaba un poco a los amos del universo de la época de Michael Douglas, de la película de Wall Street, del Clash del 87, hablo de siendo yo adolescente, pero era lo mismo, o sea, era el mismo tipo de persona como lo sé todo, soy el amo, en este caso ama del universo, sé cómo hacer para que ganes dinero y solo tienes que escucharme a mí. Y además detrás, todo esto con la música y tal, y detrás salía una chica muy mona con una gorrita haciendo estos bailes que hacen ahora, que está muy bien, no tengo nada en contra de los bailes, ni de la gorrita ni de la chica, de verdad. Es simplemente que es que no me parece adecuado para el sector financiero ese tipo. No es que no sea adecuado, es que no creo que sea un buen síntoma que esa sea la publicidad del sector financiero, de las inversiones. Por lo tanto, check a la publicidad. Y usted dirá, bueno, pues ya está, vamos a hacer una burbuja, es lo que estoy diciendo. No. Me falta una cosa, por la que creo que todavía se pueden, o realmente una o dos, se pueden hacer cosas en el mundo cripto, sin demasiado miedo a que salte esa burbuja. Hombre, yo ya con esas tres iría con cierto cuidado. O sea, ya son 3 avisos de 4. Por lo tanto, ténganlo en cuenta. Quédense con esta idea. Debasement trade. ¿Por qué lo digo en inglés? Pues ya me gustaría que pudiéramos decirlo en español, pero es que no hay una palabra porque como nosotros hace mucho tiempo que decidimos aquello de que inventen otros, y esto no es solo a nivel de tecnología, inteligencia artificial, digitalización, no, es también en finanzas. Entonces, como son ellos los que lo inventan todo, pues al final no tenemos otra forma de mencionarlo. ¿Qué es el debasement trade? El debasement trade es aquel momento en que uno, en lugar de estar basado que su patrimonio esté, vamos a poner que somos, por ejemplo, un inversor institucional norteamericano. Y en lugar de decir, baso todo mi dinero, sitúo la base de mi dinero, mi índice de referencia, mi referencia patrimonial, todo en el dólar, busco otras alternativas. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que baje el dólar, de que el dólar pierda valor. Desde 2023 el dólar está cayendo con algún repunte, pero básicamente estamos mucho más abajo que en 2023. Pero si nos vamos mucho más atrás, si vemos el gráfico desde el inicio, es decir, vamos al muy largo plazo, en realidad el dólar comparado con una cesta de las divisas más importantes del mundo ha estado subiendo. Es decir, la tendencia de muy largo plazo del dólar ha sido alcista y últimamente se ha estropeado. Pero ahora, como vemos ahí, si vemos la línea de tendencia que hay dibujada, vemos que se está apoyando en esa línea de tendencia. Es decir, desde el punto de vista técnico hemos llegado a un punto fundamental. Si el dólar es capaz
de aguantar, de hecho, incorporarse de nuevo a esa tendencia alcista que tenía antes de 2022-2023, entonces podríamos estar hablando de una recuperación de la cotización del dólar. ¿Y qué ocurre si se recupera el dólar? Pues en nuestra opinión afectaría a esa subida del oro, porque uno de los motivos por los que sube el oro es por la debilidad del dólar. Si el dólar se refuerza, estaríamos hablando de otro escenario. ¿Les estoy diciendo que eso va a ocurrir? No. No lo sé, y no es que no me moje, es que es imposible saberlo de momento. Para hacer una predicción, lo primero que tenemos que ver es si se respeta ese nivel. Porque cuidado, si el dólar rompiera esa tendencia alcista tan sólida de tan largo plazo, entonces ocurriría justo lo contrario. Significaría que el dólar puede entrar en auténtica caída libre. Y si el dólar entra en caída libre, da igual lo caro que nos pueda parecer que está el oro, va a subir. Por lo tanto, es un punto muy importante. Bueno, punto 1, ahora ya entrando en temas más concretos, hay que vigilar la línea de tendencia de muy largo plazo que hay entre el dólar y las principales divisas del mundo, lo que se llama, y es el gráfico que les hemos presentado, el dólar index, el índice dólar. Lo siguiente es plantearnos si eso es posible. Probablemente la mayoría de los que me están escuchando dirán, eso es imposible, el dólar va a seguir bajando y el oro subiendo. Sobre todo el oro va a seguir subiendo porque ya se ha instalado el relato en el mercado de que es imposible que baje el oro. Es como en su día el ladrillo, etcétera. Pero no hay nada imposible. Ya hemos dicho al principio que en los mercados no hay nada imposible y todo lo que sube puede bajar y tenemos que vigilarlo. Porque el oro también puede bajar, aunque les parezca imposible. Entonces, claro, por supuesto, podría bajar si el dólar sube. Pero ¿hay algún motivo que pueda hacer que suba el dólar? Porque parece imposible. Bueno, en realidad motivos hay más que de sobra. Lo que resulta extraño es que no se hayan notado hasta ahora. Porque según la teoría económica, una divisa refleja el valor de la economía subyacente. Es decir, el dólar ya no se apoya como antiguamente en el valor del oro, por cierto. Es decir, que hay tantos dólares como oro tiene un país. No. Desde hace mucho tiempo desapareció el patrón oro y el dólar y todas las divisas se apoyan en la confianza de los inversores en la economía de un país. Y claro, la realidad es que la economía norteamericana está fuerte, está de hecho muy fuerte. En el último trimestre, no entremos en relatos, vamos a los datos. Último trimestre, crecimiento del 4,3%. Predicciones, por ejemplo, de la Fed de Filadelfia, que tiene un servicio de estudios que bueno, es muy prestigioso, pues más del 4%, hablan del 5%. Yo no digo que va a ser el 5%, pero con que se quede en el 4%, estamos hablando de un crecimiento del 4% en Estados Unidos frente al 1 y pico por ciento de Europa. Los tipos de interés también se supone que ayudan a las divisas. Si se paga más el dinero en Estados Unidos que en Europa, eso tiene que ayudar. Y en Estados Unidos los tipos de interés son más altos que en Europa. ¿Algo van a bajar? Sí. Pero para llegar a los niveles en que están en Europa hay mucho camino. Por lo tanto, los tipos de interés están y van a estar más altos en Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado. Esto que nos parece tan imposible, que es que suba el dólar, teóricamente, desde la pura teoría económica, no es en absoluto imposible. ¿Improbable? No digo que no. Es difícil porque hay muchos factores a favor de que baje el dólar y su valor. Ya los hemos enumerado, no les voy a aburrir con repetirlos, pero no es imposible y nosotros tenemos que estar ahí pendientes hasta de lo imposible en los temas de dinero. Si el dólar empezara a subir, yo tendría cuidado con el tema del oro. Es decir, no digo que se vaya a hundir, pero puede tener una corrección significativa en la medida en que suba el dólar. Y de hecho, darnos una oportunidad de compra, porque ya dije al principio que nos parece interesante tener oro en cartera, pero preferimos comprarlo de rebajas. Por lo tanto, vamos a ver si se produce esa reacción. Y viceversa, muy importante. ¿Hasta dónde puede llegar la tensión entre Estados Unidos e Irán? ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto? Imagínense que ellos dicen que no a las bastante exigentes demandas norteamericanas y entran en un conflicto serio, ¿no? Cuando eso esté ocurriendo, la administración norteamericana se va a encontrar en esa situación real de llegar a unas elecciones en medio de un conflicto de esa naturaleza totalmente impopular. Ese puede ser un momento en el que precisamente la administración norteamericana, los norteamericanos, estén más dispuestos a ceder,
más que ahora, que tienen un poco la posición más fuerte en esta negociación, con todos los barcos y todas estas cosas ahí en la costa. ¿Me siguen? Ahora mismo, si lo analizas, parece que la posición fuerte en esta negociación es la de Norteamérica. Pero ¿cuál sería después de, por ejemplo, un mes de conflicto real en la zona? Con interrupción, no sabemos en qué medida, pero del flujo de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Cambia bastante esa situación negociadora. Y las demandas actuales de la administración norteamericana son potentes, porque quieren que Irán deje de enriquecer, uranio, aunque sea para fines civiles, que seguramente no es para fines civiles, por supuesto, pero ellos dicen que es para fines civiles, pero quieren que no los enriquezcan, quieren que limiten el alcance de sus misiles, que no puedan llegar a los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, o más lejos, por supuesto Israel. Y quieren también que dejen de financiar y apoyar todos esos ejércitos paralelos que tienen a lo largo de Oriente Medio. Claro, es un poco una situación en la que el régimen iraní puede pensar que si dicen que sí a todo esto, muestran debilidad. Y si muestran debilidad, a lo mejor esa sociedad iraní, que parece ser que en su mayoría no está muy contenta con este régimen, podría levantarse. Es más, sabiendo además que tienen ahí el apoyo norteamericano. Es decir, que desde el punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista de este tipo de regímenes dictatoriales, esa muestra de debilidad podría ser peor que no tener un conflicto en el cual podría ocurrir que la situación se ponga un poco más favorable porque Norteamérica, si ve que el conflicto se alarga, prefiere acabarlo. Esto es un tema a tener en cuenta. No es lo más probable, pero tenemos que vigilar si esa es la actitud. Porque si esa es la actitud, hay muchas más probabilidades de que el conflicto vaya adelante y sea mayor de lo esperado. Aquí estamos y estamos dispuestos a todo. Y que luego, si no hay una reacción y se va a la mesa de negociación con otra actitud, otro superior, para acabar ya con algo mucho más serio. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, hubiera una acción militar norteamericana que asegurara incluso con soldados, con tropas, con marines, etcétera, en el estrecho de Hormuz, y consiguieran que ese paso fuera seguro, cambiaría todo totalmente, pero no totalmente, radicalmente. ¿Por qué? Porque entre tanto han pasado ciertas cosas. Mientras tanto, mientras dudábamos de si lo estaban haciendo bien o mal, o de si van a poder asegurar el estrecho, hemos tenido, por ejemplo, la noticia de que Estados Unidos elimina las sanciones a Rusia para la venta del petróleo. Temporalmente, sí, pero es un mes. Es decir, que van a poder vender mucho. Y quién sabe, cuidado, si una vez eliminadas, y como están ahora con negociaciones para el tema de Ucrania, etcétera, no se eliminan definitivamente. Esto yo no lo descartaría en absoluto. Pero hay una cuestión también en esto importante. Eso es un petróleo que está a corto plazo, a cortísimo plazo, porque es petróleo que está en petroleros de gran tamaño, lo que se llamaba la flota en la sombra, con la cual se estaban ya saltando las sanciones. Pero claro, una cosa es saltarse las sanciones y pagar a intermediarios, etcétera, y otra cosa es ya vender libremente. Con lo cual, todo ese petróleo ruso que está en petroleros diseminados por todos los océanos ya se puede vender casi con total libertad al mundo entero, menos a Europa, que es la que se ha negado a eliminar esas sanciones. Otros países a lo mejor ni las eliminan, pero lo compran. Si Estados Unidos está eliminando las sanciones, al final, en la práctica, todo el mundo se va a poder poner a comprar petróleo ruso sin ningún tipo de limitación. Faltaría menos que lo pueda hacer Estados Unidos y no lo puedan hacer ellos. Pero hay más petróleo, que ha salido al mercado, el de la Agencia Internacional de la Energía, 400 millones de barriles que se han puesto en el mercado, que están ahí para ser distribuidos y que están empezando a llegar a los distintos, por decir así, puntos de distribución y consumo.
Y esto es también muy importante. El efecto de todo este petróleo ya se notó, de que iba a salir al mercado todo este petróleo, se notó el mismo día que se anunció la posibilidad, no que iba a ocurrir, sino la posibilidad. Por eso el petróleo bajó de estar a casi $119 barril el Brent a 90 y pico. Es decir, que eso ya estaba en los precios. Pero ahora ese petróleo va a estar físicamente en los mercados. Tomemos nota, petróleo ruso, libre para vender donde se quiera y cuando se quiera, 400 millones de barriles, que aún no sabemos a qué ritmo van a ir, pero que están ya saliendo al mercado. Y Arabia Saudita, también es curioso que no hayan sido todavía más previsores, pero ya tenía en marcha un oleoducto importante que llega hasta el Mar Rojo y se puede desviar parte de la producción que se vendía, que se distribuía a partir precisamente del estrecho de Hormuz, se puede desviar al Mar Rojo y de ahí por el canal de Suez llegar a los mercados. Es decir que ya teníamos varias cosas que, si no hubiera ocurrido esto, es decir, si el precio del petróleo estuviera donde estaba antes del conflicto y saliera todo ese petróleo ruso, más 400 millones de barriles, más puesta en marcha de este oleoducto, ya tendría un enorme efecto sobre la oferta de petróleo en el mercado. Pero es que luego, además de esta situación, tenemos otra que es más de medio plazo, y es Venezuela. Y alguien dirá, no, pero es que Venezuela va a tardar mucho en alcanzar su potencial. Cierto, no va a pasar de los 700.000 barriles diarios actuales a los 3 millones potenciales, pero está en camino. Es decir, va a seguir aumentando su producción y tiene mucho interés Estados Unidos en que esto ocurra, porque la única salida que le queda al Partido Republicano es que el precio del petróleo, cuando de alguna manera esto cambie de forma radical. La bajada en el precio de la gasolina sea tan fuerte que la gente, cuando llegue el momento de votar en las primarias en noviembre, se haya olvidado del susto que le han metido. Y claro, en ese sentido se va a hacer todo lo posible, ya se iba a hacer, pero ahora todavía más, para seguir aumentando la producción en Venezuela, que ya están en ello. Por lo tanto, lo que queremos decir es que el cambio no va a ser un cambio cualquiera. Esto también es importante porque, por ejemplo, es nuestro caso. Nosotros, a nuestros clientes, ante esta situación sí les hemos recomendado tomar medidas de cobertura. Es decir, teníamos clarísimo que antes de mejorar iba a empeorar. Medidas de cobertura que habrá que quitar si resulta que el cambio es tan radical e incluso podría ser en un momento dado rápido. Rápido no de que esto se vaya a solucionar en una semana. Si cambia la situación para mejor, también hay que aprovecharlo, porque tenemos el precio de los bonos muy atractivo. Como han caído muchísimo, ya venían tocados por todo la euforia de gasto en Europa y en el mundo entero, pero quien se ha animado de verdad ahora a gastar al gasto público es Europa y a la deuda y todo esto, pues claro, se han puesto unos precios que pueden ser también muy atractivos.